Hay una parte de ti que no muestras, una parte que ocultas incluso cuando dices que eres completamente honesto contigo mismo, una parte que se mantiene en silencio, esperando. Carl Gustav Jung la llamó la sombra, el conjunto de impulsos, miedos, enojos, deseos, contradicciones, recuerdos y heridas que preferiste enterrar para poder seguir viviendo sin sentir que estabas fallando. Pero lo oculto no desaparece, solo aprende a hablar en voz baja. Desde muy pequeño, te enseñaron qué emociones estaban permitidas y cuáles eran incorrectas. Aprendiste que llorar te hacía débil, que enojarte te convertía en problemático, que desear demasiado te volvía egoísta, que cuestionar te volvía rebelde. Y así, poco a poco, fuiste construyendo una versión presentable de ti mismo. Esa versión que te hace funcional, aceptable, socialmente cómodo. Esa máscara que llamas yo. Pero aquí está la trampa psicológica. Todo lo que expulsaste de esa versión aceptable siguió viviendo dentro de ti y hoy gobierna tus reacciones emocionales, tu forma de amar, de pelear, de defenderte, de sabotearte, de pedir cariño o de alejarlo. Por ejemplo, cuando alguien te hiere y te cierras por completo, no es fortaleza, es tu sombra activando un mecanismo de protección antiguo. Cuando alguien te abandona y te vuelves adicto a agradar, no es amor. Es tu sombra buscando evitar el dolor que experimentó hace años. Cuando permaneces en un lugar donde ya no quieres estar, no es lealtad. Es tu sombra repitiendo patrones invisibles. Jung escribió en Aion que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa frase no es metafórica, es psicológica. Significa que no puedes construir una vida sana si ignoras las partes de ti que operan desde el inconsciente. Significa que el verdadero crecimiento no está en repetir afirmaciones positivas, sino en atreverte a ver de dónde brotan tus sombras, tus explosiones emocionales, tus heridas repetidas, tus miedos más profundos. No vienes roto, vienes lleno de partes que nadie te enseñó a integrar. Tu sombra no es tu enemiga, es tu historia que pide ser escuchada, es tu dolor pidiendo descanso, es tu energía reprimida buscando convertirse en conciencia. Pero enfrentarla requiere valentía. Requiere mirarte en un espejo donde no solo aparece quién eres hoy, sino quién fuiste cuando todavía no podías defenderte. Y aquí aparece la pregunta que encenderá el resto del video. ¿Qué pasaría si, por primera vez, te atrevieras a escuchar todo lo que tu sombra ha estado intentando decirte? Hay una verdad que pocas personas están dispuestas a aceptar. Tu sombra no aparece solo cuando estás triste o en crisis. Se manifiesta cada vez que no sabes ponerle palabras a lo que sientes. Es un idioma propio, primitivo, emocional, que aprendiste mucho antes de aprender a hablar. Carl Jung sostenía que la sombra es todo lo que el ego rechaza reconocer en sí mismo. Pero ese rechazo no solo ocurre en el plano moral, también ocurre en el plano emocional. Las emociones para las cuales nunca recibiste lenguaje, rabia, frustración, vergüenza, envidia, rechazo, se transforman en impulsos que actúan por ti. Es sencillo verlo. Cuando callas lo que te molesta, tu sombra habla por tu gesto. Cuando pospones lo que sabes que debes hacer, tu sombra lo boicotea por ti. Cuando evitas una conversación difícil, tu sombra te encierra en silencio. La sombra es el eco de todas las palabras que nunca dijiste. Y como no tiene lenguaje sofisticado, se comunica con símbolos, con agotamiento, con explosiones repentinas, con ansiedad que no sabes de dónde viene. A veces incluso con conductas que te sorprenden a ti mismo. ¿Por qué reaccioné así? No reaccionaste tú, reaccionó tu sombra en tu nombre. El psicólogo clínico Donald Winnicott decía que cuando una emoción no puede ser expresada, se somatiza, se convierte en acto, en cuerpo o en comportamiento. Por eso tememos a la sombra, porque no podemos controlarla cuando decide hablar, porque no razona, solo se desborda. Nuestra cultura además juega en contra. Creces escuchando que no debes enojarte, que no debes llorar, que no debes mostrar fragilidad. Todo eso se guarda, se acumula y un día se expresa de la única forma que conoce, como impulso. Y aquí nace el verdadero problema, cuando la sombra se convierte en el traductor de tu mundo interno. Cuando en vez de decir me duele, dices no me importa. Cuando en vez de decir tengo miedo, dices me da igual. Cuando en vez de decir necesito ayuda, actúas como si pudieras con todo. La sombra no te destruye, la destruye la imposibilidad de escucharte, porque lo que niegas no desaparece, se vuelve más ruidoso, y mientras más intentas esconderlo, más dirige tu vida desde atrás del telón.
Lo irónico es que cuando por fin le pones lenguaje, cuando te atreves a nombrar lo que sientes, la sombra pierde fuerza. Winnicott lo explicaba así: cuando un sentimiento encuentra sostén, deja de necesitar defensa. Es decir, cuando puedes expresarlo, deja de controlarte. En el fondo, no temes a tu sombra, temes a tu vulnerabilidad, porque mostrarla significa aceptar que no tienes todas las respuestas, significa aceptar que a veces te quiebras, que a veces fallas, que a veces no sabes quién eres. Pero si no te permites decir la verdad, tu sombra la dirá por ti, más torpe, más brusca, más confusa, pero inevitablemente la dirá. Hay un momento en la vida en el que ya no puedes seguir culpando al mundo por lo que te ocurre, un punto silencioso, casi incómodo, donde comprendes que por más que el exterior influya, la única transformación verdadera empieza en tu interior. Y este es, quizá, uno de los desafíos más difíciles de asumir, porque requiere honestidad radical. No con los demás, sino contigo mismo. La mayoría de las personas huye de sí mismas sin darse cuenta. Se llenan de ruido, de distracciones, de metas ajenas, de relaciones que funcionan como anestésicos. Byung-Chul Han lo menciona en La sociedad del cansancio. Vivimos extenuados, no porque trabajamos demasiado, sino porque hemos reemplazado el silencio interior con una sobredosis de estímulos. Y en ese estado, ¿cómo vas a escucharte? ¿Cómo vas a entender lo que realmente sientes? Mirar hacia adentro implica detenerte, y eso ya es un acto de valentía en un mundo que empuja constantemente hacia adelante. Significa aceptar tus contradicciones, tus miedos, tus deseos no resueltos. En palabras de Carl Gustav Jung, quien no se vuelve consciente de su vida interna, se verá obligado a vivir afuera como destino lo que no quiere mirar dentro. Es decir, si no atiendes tu mundo interior, este terminará gobernando tu mundo exterior. Por eso tantas personas repiten patrones, mismos amores que lastiman, mismas decisiones impulsivas, mismas heridas activadas en bucle. No es mala suerte, no es casualidad, es la consecuencia de no detenerse a mirar. Pero cuando empiezas ese proceso, a veces incómodo, a veces devastador, descubres una verdad poderosa. No puedes cambiar lo que no observas, y lo que observas con honestidad empieza a transformarse. La responsabilidad emocional no es un castigo, es una oportunidad. Es la posibilidad de recuperar tu poder interno sin depender de que la vida o los demás cambien primero. Y aunque duela reconocerlo, crecer implica mirar hacia adentro incluso cuando lo que ves no te gusta. Implica preguntarte, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué repito esta historia? ¿Qué parte de mí está pidiendo atención a través de este dolor? La introspección auténtica no es complaciente. No te dice, estás bien así. Te dice, mereces entenderte mejor para no seguir lastimándote igual. Y aquí es donde mucha gente abandona, porque asumir responsabilidad no es tan seductor como culpar. Culpar libera momentáneamente. Responsabilizarse libera a largo plazo. Mirar hacia adentro es aceptar que el cambio no ocurrirá afuera, que tu paz no vendrá de alguien más, que tu estabilidad emocional no se construye con lo que el mundo te dé, sino con lo que tú decidas cultivar. Y aunque este camino parezca solitario, es justamente el que te devuelve a ti. Y cuando vuelves a ti, todo empieza a tener sentido. Hay una verdad incómoda que casi todos evitamos. Ningún cambio profundo ocurre en los momentos de alegría. La transformación, la real, la que arranca de raíz lo que ya no funciona, ocurre en la oscuridad, en el silencio, en el borde de lo que no queremos mirar. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y aunque suene paradójico, la sombra no aparece para destruirte, aparece para pedirte atención, para señalar lo que se ha deformado dentro de ti por falta de cuidado, por expectativas ajenas, por heridas que nunca supiste nombrar. Es fácil querer cambios desde la comodidad. Todos queremos sanar mientras no duela. Queremos crecer mientras no implique perder a nadie. Queremos evolucionar mientras nadie note nuestra fragilidad. Pero la sombra exige otra cosa. Exige valentía emocional. Exige frenar el impulso de escapar. Exige tolerar el fuego sin convertirlo en una excusa para huir. Por eso, muchas personas fracasan en sus procesos de crecimiento. No porque no sepan qué hacer, sino porque cada vez que la sombra se manifiesta, en forma de miedo, celos, ira, inseguridad, rechazo o culpa, creen que están retrocediendo, cuando en realidad es al revés. Ese es el momento clave del avance. La sombra aparece cuando estás listo para verla.
nunca antes, nunca después. Y si la rechazas, volverá disfrazada de ansiedad, sabotaje, relaciones dañinas o decisiones impulsivas que no comprendes. Aquí es donde la psicología contemporánea coincide con la espiritualidad. Lo que se resiste persiste, lo que se abraza se transforma. Hay una ley interna simple pero implacable. Lo que no haces consciente te controla desde adentro, y cuanto más lo evitas, más te gobierna. Por eso, el trabajo con la sombra no es destruirla, sino integrarla. Aprender a reconocer cuándo habla tu herida y cuándo habla tu deseo, cuándo reacciones desde el niño asustado que fuiste y cuándo respondes desde el adulto que estás intentando ser. La sombra no quiere eliminarte, quiere mostrarte el punto exacto donde dejaste de escucharte. A veces aparece como tristeza inesperada, a veces como rabia injustificada, a veces como una sensación de vacío que no se llena ni con amor, ni con éxito, ni con compañía. Y ese es el momento en que la mayoría retrocede. Pero si logras quedarte ahí, sin evadir, sin juzgarte, sin correr, te conviertes en otra versión de ti mismo. Una versión más honesta, menos manipulable, más consciente y más difícil de quebrar. No hay transformación sin incomodidad, no hay evolución sin crisis, no hay claridad sin sombra. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has confundido un llamado de tu sombra con un fracaso personal? Aceptar tu sombra no es un acto romántico ni una práctica espiritual elegante. Es un proceso incómodo, crudo, a veces devastador. Pero también es la llave para recuperar aquello que sin darte cuenta fuiste dejando atrás, tu voz interior. Porque cuando una persona deja de temer su sombra, algo profundamente liberador ocurre. Deja de actuar para complacer, deja de adaptarse para encajar, deja de sentirse obligado a ocultar partes de sí mismo para no molestar. La sombra, una vez integrada, deja de ser un monstruo al fondo del pasillo y se convierte en un aliado silencioso que te recuerda quién eres. Carl Jung decía que la sombra es todo aquello que la personalidad consciente no quiere ser, pero también es aquello que puedes llegar a ser si te atreves a mirar sin huir. La sombra es tu enojo cuando defiendes tus límites, tu tristeza que pide descanso, tu rabia que exige justicia, tu egoísmo que cuida tus necesidades, tu vulnerabilidad que suplica honestidad. No es oscuridad en sí, es energía contenida, potencia sin canalizar, verdad sin pronunciar. Cuando alguien vive negando su sombra, no se vuelve más luminoso, se vuelve más frágil. Porque quien se prohíbe sentir ira se ahoga en resentimiento. Quien se prohíbe sentir miedo termina actuando desde él. Y quien se prohíbe reconocer su deseo vive atrapado en la culpa. Al contrario, quien se permite mirar su sombra de frente descubre una especie de fuerza nueva, la fuerza de no fingir. Y esa fuerza es peligrosa, no para ti, sino para cualquier dinámica o relación que dependa de tu silencio. Al integrar la sombra, muchas máscaras se caen, los sí automáticos comienzan a sonar falsos, las expectativas ajenas pierden terreno, los roles impuestos dejan de encajar. Y aparece, por primera vez, algo que pocas personas han sentido en su vida adulta: soberanía interior. De pronto entiendes que no eras débil, solo estabas dividido, que no eras demasiado sensible, simplemente estabas desconectado, que no eras complicado, solo eras profundo en un mundo que teme la profundidad. Y lo más poderoso, descubres que no necesitas eliminar tu sombra para vivir en equilibrio, solo necesitas darle un lugar. Cuando alguien se reconcilia con lo que antes escondía, recupera piezas de sí mismo que creía perdidas: la intuición, la valentía, la autenticidad, la creatividad, la capacidad de poner límites, la claridad para elegir qué relaciones sí y cuáles ya no. La sombra no quiere dominarte, quiere completarte. Y cuando ese proceso ocurre, cuando te permites ser humano sin pedir disculpas por cada parte de ti, ocurre lo que Jung llamaba individuación, el nacimiento de un ser completo, entero, no perfecto pero real. Ese es el verdadero despertar. No el que promete luz eterna, sino el que te devuelve el poder de ser tú mismo sin dividirte para agradar. Y aquí aparece la pregunta más importante del video: ¿estás dispuesto a soportar tu propia verdad? Incluso cuando incomode a quienes se acostumbraron a tu versión incompleta.